¿Puede ser o algo así? Me parece que estás hablando de la imagen poética y la imagen prosaica. Sí, sí, cuando Bueno, hacer con la comparación, sí. si no entiendo mal tu pregunta, estaríamos hablando de la imagen poética y la imagen prosaica, de eso, digamos, la reflexión de Shklovsky pivotea entre esas dos imágenes, esos dos conceptos, y él define a la imagen prosaica como un predicado constante para sujetos variables. ¿Es eso? Esa misma, sí. Bueno, eh, eso en realidad no es tema de la clase de hoy, pero te contesto la pregunta Sí, porque sí, eso lo sí. trabajaron con Candelaria el martes. En la prosa, ojo, cuando Shklovsky habla de prosa en ese artículo, se está refiriendo al lenguaje comunicativo y no a la prosa literaria. Esto hay que aclararlo, porque si no, parece que está hablando puramente la diferencia, está señalando la diferencia entre prosa y verso, y no. Lo Ujú. que usa Shklovsky como principio metodológico en su reflexión es la oposición entre lenguaje poético y lenguaje estándar, lenguaje comunicativo, conversacional, el que usamos en la comunicación social. Entonces, él percibe, y tiene razón, que hay imagen poética y hay imagen prosaica, porque en la comunicación, en el lenguaje comunicativo, también usamos imágenes. Para mí un ejemplo clarísimo es el refrán, que ya lo he comentado en una de las clases, porque surgió una pregunta similar a la tuya. Si yo digo, agua que no has de beber, déjala correr, ¿conocen el dicho? No sé, porque Sí, sí, sí. tenemos edades muy Sí, sí. diferentes y los dichos tienen mucho que Sí. ver con la edad de cada uno. Bueno, ese dicho muy conocido, agua que no has de beber, déjala correr, o en casa de herrero, cuchillo de palo, o tantos dichos que uno usa a veces en la vida diaria, son una imagen. ¿Te das cuenta que es una imagen? Pero no es una imagen poética. ¿Y por qué en términos de Shklovsky podemos decir no es una imagen poética? Porque ese dicho, ese refrán, sirve para agrupar, es decir, es un predicado constante para sujetos variables. Yo uso ese refrán para agrupar, de una manera, diría Shklovsky, algebraica, Ujú. una cantidad de situaciones diferentes. Bien, bien. La imagen poética hace el movimiento contrario, singulariza, Clarito. permite acceder a la visión del objeto como si fuera la primera vez que lo veo, y no al reconocimiento. Perfecto. ¿Está? Es eso, básicamente. No me extiendo porque no es el artículo de la clase de hoy, pero por supuesto que es válida tu pregunta, porque además Eichenbaum va a hablar de la forma, que es de lo que está hablando Shklovsky. Bueno, yendo ya entonces al artículo de Eichenbaum, no quiero repetir lo que dije en la clase pasada, el viernes pasado y el jueves pasado, no ayer, sino el anterior, que está en los 3 primeros parágrafos del artículo. Lo voy a sintetizar muy rápidamente para avanzar. En los primeros parágrafos del artículo, Eichenbaum, ustedes habrán notado, digo primero esto, ustedes habrán notado que el artículo es una memoria y balance los 10 primeros años de formalismo. El artículo es del 25, el formalismo comienza en 1915 con la constitución del Círculo Lingüístico de Moscú, y va a terminar en 1930 con la disolución de la escuela, el traslado de muchos de sus integrantes a Praga, van a seguir trabajando en Praga, huyendo un poco del estalinismo, que no los aceptaba y que los trató muy mal. Entonces, en esos 15 años de formalismo ruso, acá tenemos un análisis de los 10 primeros, hecho por Eichenbaum en 1925, por eso se llama la teoría del método formal. Y
Eichenbaum habla en primera persona y señala, podríamos decir nosotros, los logros del formalismo ruso. Lo que aparece en la primera parte del artículo es algo que ya hemos comentado. Podríamos decir, lo específicamente literario que los formalistas toman como objeto. Y un poco tiene que ver con la pregunta que me hacía al principio Augusto, creo. La literatura no había sido estudiada en su especificidad. Entonces, los formalistas entienden que tienen que atender a los procedimientos, a la materialidad verbal del objeto, a sus principios compositivos, a su forma. Por eso aceptan el mote de formalistas, con los que el régimen soviético los calificaba despectivamente. Ellos aceptan ese apodo peyorativo. Entonces, centran su interés en el carácter intrínseco de la materia estudiada. O, yo decía en la primera clase, el carácter inmanentista de la disciplina de los formalistas rusos. Inmanentista, ¿por qué? Porque atienden a la inmanencia textual, es decir, a los aspectos compositivos, materiales, formales de la obra. Y por eso ellos dicen que crean la ciencia de la literatura, como dije hace un momento, porque logran la autonomía de los estudios literarios respecto de otras disciplinas. Ya el estudio de la literatura es una disciplina autónoma. Y reaccionan, que tiene que ver con la pregunta que me hacían antes, reaccionan los formalistas contra el subjetivismo estético y filosófico. ¿Qué quiere decir? Y esto es importante, me detengo un minuto en esta cuestión. Reaccionan contra el subjetivismo estético, filosófico. Esto quiere decir que se apartan de los criterios de estimación y de valoración, subjetivos siempre, como principio del análisis crítico. Dicho de otra manera, ellos descubren y sostienen que valorar una obra, por supuesto que es legítimo, pero que no tiene relevancia crítica. Yo puedo decir perfectamente, esta novela es excelente, este cuento es genial, este poema me encanta, pero eso no tiene valor crítico. ¿Por qué? Porque no es un juicio que atienda a los procedimientos literarios. Simplemente es un juicio de valor. Eso sería el subjetivismo estético, contra el que reacciona. Ellos dicen, bueno, lo que tengamos para decir lo decimos de la forma, lo decimos de los procedimientos. En el libro que ustedes tienen en el aula virtual, que es el libro completo de la teoría literaria de los formalistas rusos, hay varios artículos, que sobre todo en la segunda parte del libro, el libro está dividido en dos partes, en la segunda parte del libro aparecen los artículos críticos. Por ejemplo, el del propio Eichenbaum, que se llama ¿Cómo está hecho el capote de Gogol? Si ustedes leen ese artículo, se dan cuenta que Eichenbaum toma el cuento de Gogol y describe minuciosamente los procedimientos. Por eso el artículo se llama ¿Cómo está hecho el capote? Bueno, esto es lo que dice en la primera parte del artículo. Pero ya en el parágrafo cuarto, a partir de la página 33, se refiere a los problemas específicos de lo literario. Sigue con su reflexión de los logros y los podríamos decir, el valor epistemológico de la escuela formalista, y entonces destaca que el formalismo se propuso precisar los problemas específicos de lo literario, y cito, lo que interesa para la poética es la comprensión de la función literaria. Ahí en la página 34 aparece la palabra función, de la mano de
otro concepto fundamental del que ya hemos hablado mucho y hablamos toda la clase pasada, que es el de forma. Y eso de algún modo anticipa el otro artículo que vamos a comenzar a conversar hoy, que es el artículo de Tiniano sobre la evolución literaria. Les voy a pedir que lo lean. Ya sé que para hoy les pedí solo el de Eichenbaum, pero de algún modo el de Eichenbaum anticipa y de algún modo prepara para el de Tiniano, que se publica 2 años después. Entonces, vuelve a señalar al artificio, es decir, el procedimiento específicamente literario como utilización específica del material, y subraya su papel constructivo. Cita a Tiniano, en un artículo que yo no les pedí que leyeran, pero está en el libro, que se llama La noción de construcción, y dice algo en lo que sí nos vamos a detener hoy, que este valor constructivo del artificio permite pasar de la poética teórica a la historia literaria. ¿Qué está diciendo acá Eichenbaum? Está diciendo que la reflexión sobre el procedimiento, sobre la forma, sobre los aspectos específicos de la literatura, permiten pensar de una manera nueva y precisa, mucho más precisa, la historia de la literatura. Porque ellos entienden que la evolución literaria es la evolución de las formas y de las funciones. Revisan la noción de tradición, con eso empieza el artículo de Tiniano, revisan la noción de tradición. Y dicen, esa es una noción estéril, no sirve para nada pensar la literatura como una evolución lineal a partir de elementos exteriores a la literatura. Nosotros vamos a pensar la historia de la literatura atendiendo a la transformación de los procedimientos, a los cambios funcionales, a la significación funcional de los cambios. Esto es una formulación teórica, yo me doy cuenta de eso. Por eso, ellos dan ejemplos, pero yo voy a dar otros, para que esto resulte significativo para ustedes. Es el sentido de la clase de hoy. Entender que los cambios de las formas son la clave para comprender la evolución literaria. La historia literaria es el resultado de la evolución de la forma. De esto podemos dar miles de ejemplos. Yo voy a dar algunos que espero sean para ustedes significativos, y si a ustedes se les ocurre uno para comentar, por supuesto que los invito a participar en la clase y a dar esos ejemplos. Si ustedes son lectores, espero que ustedes sean lectores, uno cree que los estudiantes de letras son lectores, ¿no es cierto? Seguramente habrán leído alguna novela clásica del siglo XIX, tal vez del XVIII, y habrán leído alguna novela del siglo XX y tal vez del siglo XXI. Bueno, si son lectores de novela, para poner un género muy leído y muy producido, ¿no? Como la novela. Los cambios formales del género novelístico, que es un género, podríamos decir, relativamente tardío, ¿no? Podemos decir que la novela tal como la entendemos hoy no va mucho más allá del siglo XVIII. Algunos datan el nacimiento de la novela con Cervantes en el siglo XVII, muy a comienzos del XVII. Podríamos decir, bueno, es un género relativamente reciente, o tardío, pero en los últimos 3 siglos, pongamos por caso, XVIII, XIX, XX, las transformaciones de la novela han sido enormes, y seguirán siendo. ¿Por qué? Porque cambia básicamente sus procedimientos. Estoy pensando,
espero que hayan leído, que conozcan alguna novela de Manuel Puig. Bueno, Manuel Puig escribe su primera novela en 1968. Es un escritor de la segunda mitad del siglo XX. Opera una transformación en la novela. Se lo considera en el sistema literario argentino un punto de inflexión. ¿Y por qué? Por la forma, por los procedimientos. Si ustedes se asoman, es una novela fascinante, a la primera novela de Manuel Puig, que se llama La traición de Rita Hayworth, 1968, no, al principio no entiende nada. ¿Y por qué no entiende nada? Porque son voces, diálogo puro, casi teatral, pero sin el marco teatral que me permitiría entender un poco mejor lo que pasa. Son voces. Uno va leyendo la novela y la va entendiendo. No quiere decir que no se entiende. Pero ¿por qué al principio? Por lo menos lo que me pasó a mí ya hace muchos años cuando la leí por primera vez. Pero creo que sigue pasando, que les sigue pasando a los nuevos lectores. Es un cambio radical de la forma de la novela, sin dejar de ser una novela. ¿Qué no existe? ¿De qué prescinde la novela de Puig? Del narrador tradicional o convencional, de la convención literaria, que en primera o en tercera persona me narra los hechos, me lleva de la manito y me cuenta lo que está pasando. Por supuesto, ese narrador puede ser en primera, puede ser en tercera, puede ser en segunda. Es muy raro, pero hay novelas narradas en segunda persona, que se dirigen a una segunda persona, a un interlocutor. Eso también es una transformación de la forma. Eso lo ha hecho Cortázar en los cuentos, por ejemplo. Pero sigo con Puig, para no marearlos. Después, en la novela del año siguiente, Boquitas Pintadas, que es de 1969, también recupera ese procedimiento. No es tan radical el procedimiento, y hace otras cosas. Por ejemplo, narra desde el diario de la protagonista, el álbum de fotografías, en fin. Ya me estoy quedando sin tiempo, ¿cómo se me pasa la hora? Bueno. Después nos quedan 10 minutos de clase. Cuando se corte, con el mismo link, nos tomamos 5 minutos de pausa y con el mismo link entramos a la segunda reunión. Entonces, ¿qué cambia Puig en la novela? La forma. Abandona el narrador convencional y me mete de cabeza en la acción a través de las voces de los personajes. En la novela que les nombré, Boquitas Pintadas, hace otra cosa, también sigue con ese procedimiento que ya había ensayado en su novela anterior, y narra a partir de las voces de los personajes, pero también pone un fragmento de la revista del pueblo, Nuestra Vecindad, del pueblo Villegas, que se llama Coronel Vallejos en la ficción, narra a través de, como les digo, un fragmento del diario del protagonista, un fragmento o describe con un procedimiento similar al de la escuela objetivista de los años 50 en Francia. No sé si han leído algo de Robert Guillet, Nathalie Sorrot. La escuela objetivista es una escuela francesa de los años 50 que describe las escenas fotográficamente, ¿no? Después eso se va a ensayar en cine también. No sé si vieron algo de Resnais. Bueno, estoy hablando de procedimientos, porque Puig era un amante del cine, un cinéfilo fanático, y toma procedimientos del cine y los incorpora a sus novelas. Fíjense, este cambio, que después va a tener larga incidencia en la narrativa argentina y latinoamericana particularmente, a partir de Puig, es un cambio en la forma. No es que Puig
incorpora temas que no habían sido tratados antes. Si yo voy a los temas de la novela, son los temas de la novela: el amor, la desilusión, la violencia intrafamiliar, el deseo, qué sé yo, la infancia, 1000 cosas que en casi todas las novelas aparecen. No es una revolución temática, es una revolución formal, la que introduce Puig. Estoy hablando de un autor, de 2 novelas de un autor. Bueno, multipliquen ese efecto por la cantidad infinita de novelas y de autores que hay en el sistema literario global. Así cambia la literatura. Por eso la evolución literaria, y se apresura Eichenbaum a aclararlo, no es lineal. Lo voy a leer con sus palabras. Bueno, ahora perdí la cita. Pero dice algo así como que es un patos de destrucción. Patos con TH, ¿no? La palabra griega, que alude a un momento dramático, doloroso y de profunda transformación que implica muerte y renovación. Es decir, es una imagen poética, ¿no? Pero es una manera de decir, bueno, la historia de la literatura es combate. También lo dice así un poco más adelante. La historia de la literatura es un largo combate, y es un combate de las formas. Yo nombré la escuela francesa de los años 50, la llamada escuela objetivista, o escuela de la mirada, se la llamó también. El máximo representante es Rob Grillet, que es un narrador francés que también fue guionista de cine. Por eso lo nombré a Resnais. Si han visto, por ejemplo, Hace un año en Marienbad, una vieja película de Alain Resnais, toma el guión es de Rob Grillet. Bueno, ¿a qué viene todo este comentario? Introducen en la novela la prescindencia total de la subjetividad de un narrador. Por supuesto, es un procedimiento. Desde el momento que hay discurso, hay relato. Pero prescinden de la voz del narrador, que pone al tanto al lector de la historia. Con un procedimiento, por supuesto, es un artificio. Las novelas son raras. Por ejemplo, La celosía es una novela rara. ¿Uno qué hace? Ve lo que hay ahí, ¿no? A lo mejor se detiene largamente en un insecto que está aplastado contra la pared. Bueno, te puede gustar o no te puede gustar, no importa, estamos diciendo, eso es un experimento formal. Y eso cambió mucho la historia de la novela, cambió en alguna medida la historia de la novela. Nuestro Juan José Saer, un narrador argentino interesantísimo, que espero conozcan, es un gran escritor, ya fallecido, que tiene cantidad de novelas, novelista y cuentista, pero sobre todo novelista, él vivió en Francia muchísimos años, toma de la escuela de la mirada algunos de sus procedimientos. Hay una novela extraordinaria de Saer que se llama El limonero real, es del 74. Bueno, toma procedimientos de la escuela de la mirada. No es lo mismo, no hace lo mismo que Rob Grillet, pero uno ve la huella. ¿Y por qué ve la huella? No es por una especie de influencia exterior al propio texto. No, está dado en el procedimiento. El procedimiento que narra minuciosamente, más que narra, describe. Es una novela llena de descripciones. Describe minuciosamente una escena y después la describe otra vez, y después la describe otra vez, variando un poquito el punto de vista. Bueno, ¿qué hay ahí también? Una novela que les recomiendo, me fascina ese tipo de procedimientos, porque es una prosa también, bueno, una prosa que sostiene ese procedimiento, ¿no? Pero ¿qué iba a decir? ¿Qué hay ahí? Una conciencia de la forma.
una conciencia del escritor que rebota en una conciencia, por supuesto, del lector. También lo hace en una novela más breve y muy interesante, que se llama Nadie, nada, nunca. O sea, después un poco se desentiende de eso, ¿no? Y va por otro lado. Estoy hablando de novelas de los fines de los 70, principios de los 80. Bueno, entonces, evolución de la forma. Una cosa que nombré recién muy al pasar, relato en segunda persona. ¿Conocen alguno? A ver, así no hablo tanto yo. ¿Conocen algún relato en segunda? Es raro, es mucho más común la tercera o la primera en literatura. Estamos hablando de narración. ¿Cuento o novela? Una consulta. ¿El cuento de Cortázar, Señorita Cora, sería segunda? ¿O no? La Cora usa la segunda, sí, pero más que un relato en segunda, lo que usa ahí Cortázar, y me viene muy bien el ejemplo, es en la corriente de conciencia. La corriente de conciencia, el fluir de conciencia. ¿Qué hace? No sé si lo conocen. ¿Está en Todos los fuegos el fuego? Virginia Woolf, por ejemplo, lo utiliza. Muy bien. ¿Qué hace ahí Cortázar? Toma la corriente de conciencia usada por Joyce, inaugurada por Joyce en los años 20, no sé si se atrevieron con el Ulises de Joyce, pero, como dice Carolina, en los años 25, a partir del 25 y en los años 30, Virginia Woolf utiliza también el procedimiento del monólogo interior. Si ustedes leen Las Olas es del 31, si no me equivoco. Las Olas, una novela extraordinaria de Virginia Woolf, son 6 monólogos interiores, 6 personajes que piensan. Y la novela es la transcripción de la conciencia de los personajes. También lo hacen Mrs. Dalloway. Bueno, y Alfaro, otras novelas de Virginia Woolf. Pero me pensé en Las Olas porque es donde más claramente aparece ese procedimiento. Hay un cuento también muy lindo que se llama Usted se tendió a tu lado. Ese cuento